Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más aquí a Madrileños por el Fútbol. Bienvenidos a un nuevo programa aquí, por supuesto, en la Casa del Fútbol Madrileño, en RFFM Play, en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Hoy no tengo a mi compi, a Borja Casado, lo tenemos con quehaceres de la Federación, que hasta el último momento, pues al final también le hubiera gustado venir, por supuesto, claro que sí, pero desde aquí le mandamos un saludito, claro que sí. Estamos con una jugadora de la Liga Portuguesa, nada más ni nada menos, primera Liga Portuguesa, y hasta allí que nos vamos a ir. Vamos a ir al país vecino, porque allí tenemos a una madrileña, a una ex 7 estrellas, como es Sara García. Sara, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Sara, lo que nos gusta siempre preguntar a nuestros madrileños es, ¿madrileña de dónde? ¿De qué parte de Madrid? Yo soy de Griñón. De Griñón, del sur de Madrid. Ahí empezaste tú a dar tus primeras patadas al balón. Ahí empecé, desde que empecé a dar patadas a un balón en Griñón, hasta que ya no pude más estar allí y ya me eché alas, como se suele decir. ¿Empezaste en algún sitio? ¿Empezaste en el cole? Supongo que a lo mejor también liga mixta. Cuéntanos, ¿cómo empiezas en esto? ¿Quién es el que te dice, no sé si tu padre o tu madre te dice, oye, un balón y ala, juega? ¿Cómo empieza todo esto? Sí, yo desde muy pequeñita empecé a andar, no ni gateé, empecé a andar y me iba con mi padre todos los días a un campo de fútbol a verle jugar. Y desde ahí, pues al final, convivir todos los días con una pelota me empezó a gustar, me empezó a gustar. Empezaba en el colegio y luego empecé en el Club Deportivo Griñón a jugar. Empecé también muy pequeñita, empecé sin ficha, solo entrenaba y ya cuando me dejaron jugar, pues empecé a jugar con un equipo de chicos, porque eso antes era lo habitual, que jugaran los chicos al fútbol y las chicas había una o dos. Y así empecé. Y no sé qué tal esa experiencia. Al fin y al cabo es fútbol mixto. Claro, te enfrentarías también luego más adelante también a chicas con chicos en el mismo equipo. ¿Cómo es esa primera experiencia? ¿Cómo es jugar en ese momento con el Griñón y luego ese fútbol mixto? Pues la verdad que yo de la experiencia te puedo decir que buena, porque al final estaba jugando con mis amigos. Entonces me divertía porque era mi pasión jugar al fútbol y encima estaba con mis amigos, que al final es lo que todo niño, toda niña quiere. Mm. Y pues yo iba súper contenta todos los días a entrenar y encima estaba con mis amigos. Joder, la verdad que, bueno, por lo menos eso es. Ahora luego quizá echamos un vistazo atrás, ¿no? Y se echa mucho de menos a veces eso, ¿no? El jugar con tus amigos, ¿no, Sara? Mucho, se echa mucho, mucho. Sara, ¿cómo empiezas a empezar, como suele decir nuestro profe Álvaro Pino, a quemar etapas? Tú vas quemando etapas. No sé, cuéntame cómo va tu crecimiento futbolístico. ¿Cómo te vas desarrollando en el panorama futbolístico? Cuéntanos. Pues a raíz de que yo ya no puedo jugar con chicos porque está puesto por ley, a mí me viene a buscar el Atlético de Madrid Ujú. y no me lo pienso y me voy a empezar a jugar en un equipo de chicas. Cuando yo empiezo a jugar en un equipo de chicas, nosotras jugábamos contra chicos todavía. Y de ahí en el Atlético de Madrid, pues empiezo a pasar etapas, a subir categorías, hasta que llego hasta donde llegué hace poco, que fue un sueño cumplido, que era entrenar con el primer equipo día a día. Joder, la verdad es que. Eh, Sí, coméntame, Sara, sí, coméntame. no, y a raíz de ahí, pues lo que tú dices, si echamos vista atrás, al final empiezas desde muy pequeña y llegas a cumplir tu sueño, ¿no? Como estoy cumpliendo ahora. Sara, tú ahora mismo tienes 22 años, los cumpliste en enero. Estoy viendo aquí tu ficha, y no, tampoco te creas que. No, en serio. Sara, estoy aquí viendo tu ficha. ¿En qué época empiezas en el Atlético de Madrid? ¿Cómo te reclutan? ¿Hay un torneo o algo? ¿Cómo se fijan en ti, cómo juegas y todo esto? No, pues la verdad que yo en el Atlético de Madrid, yo con las fechas soy un poco mala, no te voy a engañar, pero pienso que empiezo en infantil, no estoy muy segura ahora mismo, ¿eh? Y empiezo en infantil a jugar con ellas. A mí por el abuelo de un amigo mío que conocía a X persona del Atlético de Madrid, empiezan a hablar y le comentan, tienes que venir a ver a esta chica jugar, no sé qué, tal.
y en un partido me vienen a ver jugar, yo estaba con los chicos, yo no sabía nada y recibo una llamada un día Ujú. y me dicen, ¿te vienes a jugar un partido con las chicas del Atlético de Madrid? Y lógicamente no voy a decir que no. Entonces yo me fui de aventurera a un partido con gente que no conocía, con un equipo de chicas que yo no conocía, era el Atlético de Madrid, pero yo no conocía nada. Yo terminé de jugar el partido y María Vargas me dice, nos pondremos en contacto contigo si al final avanza la cosa. Y poquito antes de empezar la temporada siguiente, me llama María Vargas para que empiece con ellos a estar en el Atlético de Madrid. Lógicamente no me lo pienso y digo que sí, me voy para allá a empezar a entrar en lo que es en el fútbol femenino. Joder, y yo no sé si no sé cómo sería ese momento en el que recibes esa llamada. No sé, cuéntanos cómo fue ese momento de decir, oye, que te vienes al Atlético de Madrid. A ver, la verdad que eso sí que lo recuerdo, la fecha no, pero los momentos importantes sí que los recuerdo. Y la verdad que fue un momento de decir, wow, voy a empezar en el Atlético de Madrid, que al final es un pionero del fútbol femenino, y de pasar de estar de colegueo con los amigos, como se suele decir, a entrar en algo más serio, como puedes decir, he jugado o juego en el Atlético de Madrid, fue un momento al final que pues yo era pequeñita y la verdad que me quedé flipando. O sea, en ese momento no me lo creía. Y no me lo creí hasta que no llegué al mismo día a entrenar, me dieron la ropa y me dijeron, ala, a correr. ¿Cómo fueron esos primeros entrenos en el Atlético de Madrid? No sé, ya juntándote ya diciendo, estoy en una cantera profesional. ¿Cómo era ese ritmo de exigencia entonces en el Atlético de Madrid? Pues a ver, la verdad que mi ritmo de exigencia, te voy a ser sincera, en todo lo que hago es siempre alto. Tipo, Ujú. no te voy a engañar. Ya cuando entras si yo ya en el Griñón tenía una exigencia de decir, quiero intentar conseguir mi sueño, cuando entra al Atlético de Madrid, que es una de las mejores canteras que hay a nivel de fútbol femenino, te pones una exigencia mayor. Para mí fue un momento al principio con muchos nervios, pero enseguida me empecé a soltar, empecé a ser más yo y empecé a quemar etapas, como hemos dicho antes. Y además, mientras vas quemando etapas, llama a tu puerta la selección de Madrid. Sara, Mm. cuéntanos, ¿cómo es vivir con las siete estrellas? ¿Cómo te llaman? ¿Quién te llama? Pues ¿Cuándo jugaste aquel torneo? Pues a mí me llama, estaba de seleccionadora Laura Torbisco, Ujú. y la verdad, una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol, por lo menos a mí siempre me ha tratado súper bien y se lo agradezco. Y en el momento que me llama, a ver, siempre que te llama una selección, siempre te enorgullece, ¿no? Y sobre todo de Madrid, que como solemos decir, de Madrid al cielo, que te llame una selección madrileña para jugar el Campeonato de España y representarlo, es una pasada, increíble. Además, conoces a muchas jugadoras ya que jugáis en diferentes equipos, os habéis enfrentado y en ese momento tenéis que hacer piña por un objetivo común, que al final no es un objetivo común de nosotras mismas, sino estar representando a Madrid en España y eso siempre es importante. Entonces, al final es increíble, o sea, es increíble. Yo, un sueño cumplido. Siempre que nos habláis, hace poquito también estuvo por aquí Alejandra Bernabé, ha pasado también Ariana Arias, bueno, jugadoras que han estado en la selección de Madrid, que siempre lo recordáis con mucho cariño, esa etapa en la selección de Madrid. ¿Cómo fue aquel torneo? ¿Con quién coincides? ¿Con qué jugadoras coincides en el vestuario? ¿Cómo fue un poco ahí los entresijos de aquella selección, Sara? Pues la verdad que coincido con jugadoras que yo he conocido en el Atleti, como pueden ser Sonia Majarín, Cristina Rincón, Claudia Iglesias, que llaman bicho. Ujú. Coincido también con muchas jugadoras en las que nos enfrentábamos, como puede ser María Pichi, Adriana, mucha gente, ¿no? Que al final las conoces por el mundo del fútbol. Y al final creas piña con gente que al final no conoces y en ese momento acabas de conocer, por así decirlo, de jugar en el mismo equipo. Y nada, es que es lo que te digo, es increíble. O sea, es increíble el grupo que se hace.
Estamos hablando de la sub-16, ¿no? Sub-16, Es entonces sub-16, ¿no? sub-17. Ah, sub-17. Vale, claro, era sub-15 y Sub-17. sub-17, ¿no? Cuando se cambió otra vez la sub-15 y Claro, sub-17, ¿no? lo que pasa, cuando yo gano el campeonato de España, yo soy sub-16, yo soy un año menor que por ejemplo, que Majarín, que Ujú. Bicho, yo soy un año menor que ellas, pero es el campeonato de sub-17. O sea que estamos hablando del 2019, ¿puede ser? Sí, yo creo que fue 2 años antes del COVID. 2019, sí, 2018, porque no se jugó en 2020 y en 2021 y en 2022 creo que tampoco, si no me equivoco. Sería antes del COVID, claro, Claro. sí. Porque yo me acuerdo que mi segundo año sub-17 en la Ujú. selección de Madrid, la final no la pudimos jugar por el COVID. Claro, que jugasteis en Tres Cantos, algo así, ¿verdad? ¿Puede ser? Claro, y no, eso es, y no la pudimos jugar por el COVID, la final. Cancelaron todo. Bueno, por lo menos te fuiste con el sabor de boca de haber ganado la anterior, ¿no? La sub-17. Efectivamente, habiendo ganado la anterior y habiendo llegado a la final, que no se pudo jugar, pero se llegó, que es lo importante también. Jolín, qué guay. La verdad es que siempre lo que decimos ahora, que cuando pasáis por esa etapa no sé, como que se os esboza una sonrisa siempre, recordando Sí. aquella etapa de la selección. Más tarde, cuéntanos, ya centrándonos a nivel clubes, empiezas con el Atlético de Madrid, vas subiendo de categorías hasta llegar al primer equipo, si no me equivoco. ¿Cómo te llega esa llamada del primer equipo? ¿Cómo llega a esos momentos? Pues yo la primera vez que empecé a entrenar con el primer equipo de que te llaman para entrenar, pues al final seguía siendo una niña Ujú, con gente o con referentes que al final has seguido siempre desde pequeña, ¿no? Al ujú, final hay muchos nombres que has seguido desde pequeña y en ese momento te encuentras en el mismo vestuario con ellas ujú. y en el mismo campo. Entonces, al final siempre es alegría, porque al Ujú. final es lo que te digo, es un sueño cumplido. Cualquier niña o cualquier niño que empieza a jugar al fútbol y quiere conseguir algo, el sueño es jugar con los que son sus referentes. Yo, al, Qué ilusión, yo al final, con qué ilusión lo dices todavía, ¿eh? sí, es que al final son recuerdos bonitos, ¿no? En plan, son con los que nos tenemos que quedar. Los malos también vienen, pero los bonitos son con los Ujú. que nos tenemos que quedar. Y al final, pues son recuerdos que te hacen llegar a donde estás ahora, ¿no? A volar a otros sitios y que te han dado mucho. Si no, no podía estar yo, por ejemplo, ahora aquí en Portugal. Cuéntanos cómo es esa etapa en el primer equipo, más allá de llegar, los minutos que tienes, sube contigo, porque si no me equivoco, tú este año llegas a Portugal, ¿no? Es tu primera temporada en Portugal, Eso llegas en es. la 21-22, si no me equivoco, al primer equipo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo tenía ficha B, yo estaba con Ujú, ficha B, lo único que cuando el primer equipo necesitaba de mí, la verdad que tuve la suerte de que los entrenadores que pasaban contaban conmigo. Entonces al final estaba subiendo un día sí, un día no, un día sí, ujú. un día no. Deciden, bueno, no deciden, hay circunstancias que al final te tienen que meter en convocatoria y te convoca el primer equipo y más o menos yo estaba en esa situación. Yo no puedo decir que era una jugadora fija del primer equipo, pero sí puedo decir que subía mucho con ellas. Y cuando me necesitaba el entrenador o el equipo, pues Ujú. yo subía del B al A y me tiraba los días o las semanas que me tuviera que tirar con ellas. Claro, porque luego estás en la 22-23, jugando partidos con el primer equipo, que quien te entrenaba entonces es tu actual entrenador, que es Manolo Cano, ¿no? Manolo Cano, sí. ¿Qué tal con él? Yo, con él muy bien. Con él muy bien. Yo estoy, estoy, Está estoy muy funcionando, contenta. ¿no? Yo estoy muy contenta. Yo cuando vi su nombre dije, no me voy a hacer ilusiones porque lo mismo hay Ujú. más nombres como él. Pero ya cuando le vi en persona digo, no me lo puedo creer. Y súper contenta, súper contenta. Ya él se lo digo mucho. Es un entrenador que siempre me ha gustado. También es un entrenador que me dio la oportunidad con Óscar Fernández de subir al primer equipo del Atlético de Madrid. Y esas cosas siempre son de agradecer. Luego puedes tener más o menos suerte, pero cuando alguien cuenta contigo es de agradecer siempre. En la 22-23, el Atlético de Madrid conquista la Copa en Leganés. Tú a medida formabas parte de aquel plantel.
No sé cómo lo viviste tú aquel año, aquel final de temporada con el Mister. Pues al final el equipo trabajó como tenía que trabajar, el equipo nunca dejó de creer porque eran circunstancias bastante duras en el campo, lo que vivieron las compañeras, lo que vivieron las jugadoras, y al final no dejan de creer y ganan la Copa la Reina. Entonces Estabas allí en yo lo vi Butaca, ¿no? ¿Tú desde... estabas convocada o estabas... o No, estaba... yo lo estaba viendo desde fuera. Bueno, pero estabas allí en Butaque, ¿no? Y Con la que cayó, ¿no? No sé si te acuerdas. sí, sí, llovió. Y nada, pero contenta de siempre al final sumar títulos al Atlético de Madrid siempre es importante. Siempre es importante. Es un club que tiene mucha historia y tiene que seguir sumando. Así que siempre es importante que sumara títulos. Lo consiguió Manolo. Me alegro muchísimo por él ya lo sabe. Y nada, ahora solo tienen que seguir. Sigues el siguiente año con el Atlético de Madrid. No sé si sigues también a caballo con el primer equipo o vamos, pero no sé si sigues por esa misma tónica, ¿no? Primero con Sí, Manolo, luego estuvo Víctor Martín, perdón, Arturo Ruiz. Cuéntanos un poquito. Sí, yo sigo con la misma tónica de entrenamiento, subí a entrenar con el A cuando me necesitaba, cuando no yo estaba entrenando con el B y así es como sigo todo el año. Es como te decía antes, yo no era jugadora del primer equipo como tal, pero el primer equipo siempre contaba conmigo, cualquier cosa que necesitaban, siempre Sara García para que subiera a entrenar con ellas. Entonces, pues sí que me consideraba también parte de ese grupo de personas, ¿no? Ayudarlas en todo lo que yo pudiera, yo subía con ellas. Sara, terminas tu etapa en el Atlético de Madrid, te llega la oferta de Portugal. ¿Por qué decides marcharte a Portugal diciendo, claro, no sé si quedarme en el Atlético de Madrid y seguir a caballo así, primer equipo, segundo equipo? Me dan la oportunidad de jugar en la primera liga portuguesa. ¿Cómo sopesas esos momentos? Pues al final, a ver, tengo que decir que al final tienes dudas, ¿no? Porque al final también era la primera vez que salía de España, que aunque salgas a un país vecino, siempre sales también a otro club, con otras personas diferentes, en un país diferente. Y al principio con muchas dudas, pero al final, yo lo digo mucho, a mí el futuro deportivo me cambió literalmente en una semana. En una semana yo decidí todo lo que tenía en la cabeza, me puse a estructurar un poco, disfruté un poquito del verano que también lo necesitaba y en cuanto estructuré todo, vimos opciones con mi agente y decidimos venir a Portugal Ujú, y pues aquí llevo todo el año, la verdad. ujú. ¿Y cómo llega esa oferta? ¿Por qué llega la liga portuguesa y dices, joder, me gustaría jugar aquí en el Racing Power? Tiene además nombre potente, ¿no? Este equipo. ¿Por qué? A ver, yo tengo que admitir que yo no conocía mucho la liga portuguesa, quitando equipos con nombre como puede ser Benfica, Sporting, Braga, no la conocía mucho. Yo también confío en mi agente me expone X ofertas, hablamos en una reunión y decidimos lo que es lo mejor para mí y yo confío en él y nos vamos a Portugal después de haber barajado muchas opciones. Llegas a Portugal, al Racing Power. Siempre nosotros, pues, a ver, desde aquí, desde España, pues, ¿qué vemos? Sporting de Portugal, Benfica, Sporting de Braga. Cuéntanos un poquito cómo es el Racing Power, cómo es llegar a ese equipo, que además me parece un escudo chulísimo, con esa R y un color naranja, la verdad que me parece bastante chulo. Porque claro, nosotros siempre tenemos, aquí en España, pues claro, que recibimos? Pues liga inglesa, liga francesa, alemana, italiana, ¿no? Los que más. Pero ¿cómo es la liga portuguesa? Cuéntanoslo un poquito. Pues la liga portuguesa la verdad que tiene chicas que valen mucho. ¿Cómo está Son Cristina grandes Martín jugadoras. Prieto, con el Benfica, eh? Madre mía, ¿no? ¿Cómo está Martín Prieto? Está la tía que vamos, pues mira, convocada con la española. Sí, sí. Cuéntanos. Y a otra que tengo para verla en persona, aunque me meta goles, pero bueno, la veo en persona. Sí. Y nada, al final es lo que te digo, hay ligas que no son tan vistas
O a lo mejor solo son los 3 primeros equipos que se ven, pero que tienen chicas que podían estar donde quisieran, pero cerrando los ojos. El nivel de competitividad que tiene, la calidad que hay en el campo, la verdad que se nota, ¿no? Y al final Ujú. es lo que hace que la liga también vaya más, la Liga de Portugal, porque al final es una liga poco conocida, pero poco a poco va más. Hay entrenadores ya por aquí españoles que ya eso, el fútbol español al final tiene mucho nombre, entrenadores españoles en Portugal cada vez se da más visibilidad y tenemos en este caso a dos, tenemos a Manolo en el Racing y luego hay otro chico que se llama Paco Durán en otro equipo de aquí de la Primera Liga Portuguesa y al final están cambiando un poco lo que es la metodología, ¿no? Al final están metiendo metodología española en la Liga Portuguesa y eso está pegando un cambio brutal. Y además, esta entrevista coincide con el España-Portugal. Estás ahí de infiltrada, Sara. Estoy aquí de infiltrada. Hay una chica en la selección portuguesa que es de mi equipo, Ujú, Carolina Méndez, ujú. y ya estoy con una camiseta en un lado y con la otra en otro. Que si no, Eh, luego sí, sí, me imagino. Habrá pique sano, supongo, Sara. Yo creo que sí. siempre hay pique. Sara, este Racing Power, que lo vemos en mitad de tabla en la Liga Portuguesa, si no me equivoco, es un equipo que está en la zona de, bueno, está estudiando ahí, zona de Seixal, por Lisboa, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo tiene puesta la ciudad deportiva? ¿Cómo se gestiona el club? La verdad es que está apostando fuerte también por el fútbol femenino, ¿no? Pues la verdad que es un club muy joven, porque Ujú, la verdad que en 4 años ha ido subiendo categoría y se ha mantenido. El año pasado fue su primer año en la primera liga portuguesa y este año es su segundo año y es un equipo que al final se está manteniendo, ¿no? Además es un equipo que solo tiene fútbol femenino, no ujú. tiene masculino, es únicamente femenino y al final, bueno, pues se está manteniendo. Es verdad que a principio de temporada nos costó arrancar, fue bastante complicado, era un equipo también muy nuevo, muchas jugadoras nuevas y fue complicado. Con la llegada de Manolo empezamos a subir puestos y a intentar luchar por un tercer puesto de Champions. Ahora ya matemáticamente es imposible, pero bueno, cuando llegó Manolo era la ilusión de a ver si nos conseguíamos meter, ¿no? Entonces, ahora estamos luchando para quedar cuartas, mantenernos ahí a falta de 3 o 4 partidos, si no me equivoco. Y nada, pues ahora con la ilusión de quedar cuartas, de quedar lo mejor posible y ver qué proyecto o qué objetivos tiene el Racing Power el año que viene. Pues con esos objetivos, enseguida regresamos. Aquí la tenemos a Sara García, por supuesto, en Madrileños por el Fútbol. Una pequeña pausa publicitaria. Estamos aquí en Madrileños por el Fútbol con Sara García. They wanna bring the press, I ain't slowing. Throwing out the pass and I'm flowing. It's coming from the chest and I'm glowing. Everybody on the line running. Face off with the team that I hated. Everything about them overrated. I remember balling in the basement, but it's true, despite the lack of education, I was patient, I still made it. Ran with the ball on my own. Pitted on this path and I'm gone. Taking my whole pack to the throne. When they want the best, I give it. Conquering the rest, I win it. This is for my hometown. This is for my home. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí con Sara García del Racing Power de Portugal, de la Liga Portuguesa. Estábamos hablando de objetivos, Sara. Lo que se va a proponer este Racing Power, porque lo que yo entiendo es un equipo joven que lo que busca es mantenerse ahora mismo, pues, zona media de tabla, quizá, que lo que busca con el paso del tiempo es aspirar a más cosas, ¿no? De momento, poco a poco y ya seguir creciendo, ¿no? Sí, al final uno de los objetivos principales es competir con los 3 grandes de arriba, ¿no? Igualarte lo máximo posible con lo que Ujú. tienes a ellos, que al final son equipos con nombre. Entonces, en el momento que tú puedas luchar dentro del campo cara a cara contra ellos, Ujú. ahí
se van a igualar mucho las cosas. Pero de momento ahora es luchar para conseguir eso, para poder enfrentarte cara a cara con ellos. Sí, porque ahora de momento lo que decimos, Benfica, Sporting Club de Portugal, el Sporting de Braga, de momento están años luz, pero con Manolo estáis muy bien, ¿no? Que tenéis una buena racha, ¿no? Sí, con Manolo la verdad que desde que cogió el equipo hemos ido hacia arriba y al final, no es que lo diga yo, al final son datos y, y así hay que seguir. Y ahora lo que estábamos hablando antes, luchar por el cuarto puesto. Este fin de semana tenemos un partido bonito contra un gran equipo de aquí de Portugal, que también es otro equipo que se quiere hacer visibilidad. Y nada, pues a competir cara a cara con los equipos que podemos de momento y en nada llegaremos a los de arriba. Hay que confiar siempre en eso. Y confiar, supongo, también gracias a la afición, claro, ¿no? Hablábamos en la previa, ¿no? Que poco a poco van quedando, va viendo allegados, ¿no? A este Racing Power, a este equipo joven. Cuéntanos cómo es con vosotras. Sí, al final, lo que te estaba comentando antes, se nos va a crear un campo para nosotras, para el Racing Ujú. Power. Vamos a pasar la sede a Setúbal y vamos a tener un campo solo para nosotras. Vamos a tener un vestuario propio, único del femenino, puestos médicos, nutricionista, tipo todo en el mismo sitio, ¿no? Para tenerlo todo junto y hacer un equipo más profesional, ¿no? Porque al final todos esos detalles que son invisibles, Mm. al final lo que hablábamos son los que te hace luchar o llegar a hacer un cara a cara con los equipos de arriba, ¿no? Que al final tienen muchísimo más presupuesto, tienen más dinero, tienen a las mejores jugadoras y poco a poco con eso que no se ve se va consiguiendo más lo que se trabaja luego en el campo. Y además Setúbal, zona chula de Portugal, porque lo que decíamos antes, estáis ahora en la zona es lo que nos pone, en la zona de Seixal. ¿Cómo es cómo es una ciudad deportiva de un equipo tan joven, que lleva poco tiempo? ¿Cómo es ir por allí? No sé, cuéntanos un poquito cómo es la Sí, zona el nicho, ¿no? Donde está la afición, donde el, está el Racing Power colocado. Pues al final era un poco, el equipo antes de llamarse Racing Power, ¿no? Se llamaba Racing Almada. La Mm, zona de Almada pertenece pues todo lo que es Seixal y todo eso. Entonces la ujú, cámara estaba en ese sitio. Ahora, ¿qué pasa? Al trasladar al equipo, al mudar el nombre, a cambiarlo y llamarse Racing Power y a cambiar la sede a Setúbal, empiezan a invertir en un campo ujú. solo para el Racing Power, ¿no? Y que toda la afición que tiene también los equipos de formación del Racing, pues podamos hacer algo conjunto allí. E independientemente de que esa zona y ese campo sea solo para entrenar y jugar el primer equipo. Ahí solo va a estar el primer equipo. Mm. Bueno, Entonces, es sí, eso. cuéntame. Al final, ahora lo que estábamos haciendo, estábamos jugando en Yamor, en Lisboa, y Ujú. entrenábamos en otro sitio, que no era literalmente nuestro, sí que estábamos allí, teníamos todo, pero no era nuestro, era como alquilado, ¿no? Mm. Y hace poquito que ya las obras están casi acabadas, para la temporada que viene ya este verano se va a trabajar para tenerlo todo al 100% la temporada que viene, se va a hacer lo que te he dicho, el estadio de Setúbal. Y ahí ya se va a jugar y entrenar y solo va a ser para el primer equipo. Pues la verdad, a ver, con muchísimas ganas de que llegue aquel entonces, y yo creo que también en una ciudad como Setúbal, a lo mejor que no tiene tanto arraigo no sé cómo tendrá ese fútbol femenino allí, pero yo creo que llevar a otra ciudad, ¿no? Alejándose un poquito quizá aquí de Lisboa, a lo mejor os puede venir mejor, ¿no? Sí. A ver, es lo que te he dicho. Yo la liga portuguesa a día de hoy todavía la estoy conociendo. No estoy Ujú, muy segura de cómo va. Pero sí que es verdad, al final Lisboa es lo que se dice el centro, ¿no? ujú. Y en la zona, por ejemplo, donde nosotros pertenecíamos, también estaba el campus del Benfica, ¿no? Que al final siempre tiene más tirón que otro. El Sporting de Lisboa también estaba por aquí metido, entonces al final son campos que al final tienen mucho más tirón, ¿no? Mejores Ujú. condiciones, mejores instalaciones, mejores equipos. Entonces, bueno, pues sí que puede ser beneficioso para el Racing salir un poco de esa zona y tener una zona más propia, más de Racing, ¿no? Para que cuando digas Setúbal, vamos a ver al Racing Power.
Pues la verdad es que queda chulo, claro que sí. La semana pasada lo hablábamos con Alejandra Bernabé, que allí en Inglaterra abren los estadios de los equipos masculinos, ¿no? Para también para los equipos femeninos. No sé si ahí en esta temporada os ha tocado ir al Daluz, al José Albalade, al campo del Sporting de Braga. ¿Los abren también los de los equipos masculinos o utilizan la ciudad deportiva? Aquí, por ejemplo, este año los equipos que lo han abierto para jugar entre ellos ha sido el Benfica, Ujú. que se ha enfrentado al Sporting, por ejemplo, y sí que son equipos que han abierto sus campos, pero lo que decimos, porque ellos pueden hacerlo, ¿no? Claro. Y al final han tenido expectación, ha ido gente para ser fútbol femenino, no te digo que se hayan llenado, pero ha habido gente. Para Ujú. las copas o las tasas, como le dicen aquí, también han Sí, las abierto tasas. grandes estadios y, y pues al final eso es siempre para el fútbol femenino, da igual quién juegue, da igual que sea Benfica, Sporting, quien sea, Ujú. al final eso siempre es beneficioso, porque aunque ellos sean los que estén jugando, dan visibilidad al fútbol femenino. Es que lo que estoy viendo, hablas de las tasas, veo que has jugado 4 trofeos. Jugáis la Liga, la Supertasa, la Tasa de Portugal y la Tasa da Liga Femenina. Al final jugáis 4 torneos, no está mal, ¿no? Sí, jugamos 4 torneos. Aquí sí que es verdad que la liga tiene menos equipos que la española. Sí. Entonces, al final, tienen que ir cuadrando un poco, ¿no? Fechas, cuadrar también con el calendario de selecciones y todo eso. Y sí que es verdad que se juega liga, luego se juega una tasa, luego se juega otra, luego otra vez la liga, luego otra tasa, y se va así. La, el pros y los contras de esto, los equipos que continúan hasta el final, es bueno porque al final van jugando, ¿no? No Ujú. hacen como una liga lo más parecido, por ejemplo, a la española, que es la que yo conozco, ¿no? Ujú. Los equipos que se van eliminando, al final hay muchos parones entre medias, ¿no? Eso lo tendrán que mirar bien, yo no sé cómo va esos temas, pero sí que es verdad que los equipos que se mantienen van jugando y los otros equipos que, por ejemplo, este año no nos hemos mantenido, al final hay mucha distancia entre cuando se vuelve a jugar la liga, porque también Ujú. tienes que respetar a jugar a que los otros equipos jueguen las tasas y cuando hay Ujú. tasa no se pueden jugar liga. Entonces es un poco lío. Yo la verdad que no me gustaría meterme a planificar esas cosas. Bueno, el tiempo dirá, ¿eh? A lo mejor luego en un futuro te va gustando ya, bueno, eso ya cuando seas más mayor, todavía tienes 22 años y te queda mucho, mucho fútbol que demostrar. Hablábamos antes del fútbol de Madrid, cuando estabas aquí en las Siete Estrellas, hablamos de lo que decimos, que esta entrevista coincide con el España-Portugal. ¿Categoría selección nacional has tocado? ¿Te han llamado? Sí, estuve Ujú. también entrenando con la sub-17, creo también. Ujú. Yo creo que fue todo más o menos en el mismo año. Ujú. Fue Sí, todo se más o juntó menos todo, en el ¿no? mismo De año. repente todo apelotonado y es un Sí, cúmulo de emociones, ¿no? todo junto. No tuve la suerte de disfrutarlo mucho, pues por Ujú. X temas, pero sí puedo decir que he vestido la camiseta de la roja también. O sea que también es de orgullo. O sea, cuéntanos, ¿no? Esa sensación de ir ahí a Las Rozas a entrenar con la Eso ya, sub-17, cuéntanos. eso ya también es otro nivel. Ahí estaba el triple de nerviosa. Al final, representar siempre a cualquier equipo, a cualquier selección, siempre es importante, ¿no? Ujú. Pero es que no solo estás representando a tu país, ¿no? Sí. Y al final eso siempre es un orgullo. Entonces yo puedo decir que lo he representado, no he ido a torneos oficiales ni nada, pero me he vestido la camiseta y está entrenando con gente que ahora está en la selección nacional, en la primera, que va a jugar Ujú. hoy. Entonces he tenido la suerte de compartir vestuario con ellas. No, yo te digo que todavía eres joven, Sara, 22 años. Sí, Puede eso pasar, también es verdad. puede pasar de Puede todo, claro pasar. que sí. Todo puede pasar en esta vida, es verdad. Claro que sí, ya verás, como seguro que el futuro te lo premia. Cerramos ya tu etapa futbolística, vamos más con la personal, cómo estás allí bueno, ahora mismo en Lisboa, en Portugal. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de una jugadora como tú? ¿Cómo es el día a día de Sara García en el Racing Power? Pues el día a día, la verdad, es pasarse toda la mañana con el equipo. Al Sí. final
te levantas pronto, desayunas, te viene a buscar el autobús del equipo, vas a entrenar y luego pues entre que sales de entrenar, haces los baños de hielo, haces fisio, haces todo lo que tienes que hacer, cuando quieres llegar a casa es la hora de haber pasado el almuerzo ya y todo. Sí. Pero al final es a lo que es a lo que te dedicas. Tienes que cuidarte tanto dentro como fuera y no solo cuenta las 2 horas que hagas en el campo, también cuenta luego las 2 horas que haces después de hielo, de fisio, de gimnasio. Al final es un cómputo de cosas, ¿no? Ujú. Tengo la suerte de trabajar en esto, ¿no? Al final, lo de cuando dicen quejarse es por gusto, porque todo el mundo nos quejamos, pero tener la suerte de trabajar 8 horas en esto, yo lo firmé hace mucho y lo vuelvo a firmar ahora. Así. Jolín, qué guay. Quiero pensar que ahora mismo estáis como en una residencia, ¿no? Varias jugadoras allí o qué. Sí, vivimos en una casa. Ahí Ajá. somos X jugadoras viviendo en una casa, luego hay otras jugadoras viviendo en otra casa. O sea, estamos Ujú. un poco divididas. Hay gente que es de aquí, no muchas, pero que viven en su propia casa con sus padres porque son de aquí. Ujú. Entonces, al final tienen casa aquí. Pero sí, no vivimos en residencia, vivimos en Ujú. casas, en casas. Ah, bueno, por lo menos. Lo bueno es que está guay, ¿no? Eso, porque al final sois cuatro jugadoras que convivís, al final hacéis piña, ¿no? Eso lo que se suelen decir de los equipos, ¿no? Que al final cuando las Sí, cosas se consiguen es una familia, ¿no? sí, al final, mira, además también tenemos la suerte, o yo he tenido la suerte de encontrar con las jugadoras aquí una calidad humana Ujú. brutal. Porque incluso hay jugadoras con nombre Mm. que tú hablas aquí en Portugal y todo el mundo las conoce porque son de la selección, ¿no? Y coincidir con ese tipo de personas y que te traten como una más, que ellas no se crean más que nadie, los egos estén por arriba, nada, nada. O sea, aquí somos todas un grupo de personas increíbles y al final eso también se da en el campo, ¿no? Al final nadie se cree mejor que nadie y eso para mí es fundamental en un equipo porque así la cabeza la tienes en lo que la tienes que tener, es en el campo, en el fútbol y con tus compañeras. Luego fuera, con unas te llevas mejor, con otras te llevas peor, con unas haces unos planes, con otros haces otro, pero al final lo que cuenta es lo que pasa en el campo y eso también se refleja luego fuera. Claro que sí, por supuesto. Te iba a preguntar, Sara, ¿tú aparte también de estar jugando, estás estudiando algo? Sí, yo estoy estudiando deporte y nutrición. Anda. O sea que tú plenamente al deporte, ¿no? O sea, para siempre. Sí, yo lo tenía claro. Estuve dudando ahí Ujú. unos años en estudiar psicología porque también me gusta mucho, Ujú. la verdad. Si alguna vez me quedan ganas de estudiar cuando termine todo esto, seguramente me meta a estudiar psicología porque me gusta mucho. Pero de momento sí, deporte y nutrición. También me gustaría en un futuro crear un proyecto y estar ligada también al fútbol, pero ayudando también de esta manera. Y es una cosa que siempre me ha gustado. Entonces, ahora que puedo hacerlo porque tengo tiempo y de hacer las dos cosas que me gustan, lo voy a hacer. Joder, la verdad que seguro que te va a ir muy bien ahí, claro que sí. Sara, otra pregunta que te hago. La zona ahora mismo donde estáis, cuéntanos un poquito. A ver, muchos de aquí, mira, tenemos uno de nuestros técnicos aquí que está de cámara aquí. Portugal lo conocerás de sobra, ¿no? Mira, me sonríe mi compañero Sergio. Portugal lo conocemos mucho, claro que sí. Que, yo hace que no veo a Lisboa un montón. O sea que cuéntanos un poquito cómo es vivir en Lisboa, con el portugués, qué tal te manejas. Mm. Cuéntanos. Pues a ver, tengo la suerte de que no vivo en Lisboa, Lisboa. Vivo Ujú. cerca de la costa de Caparica Ujú. y la verdad que yo aquí vivo muy bien porque tengo la playa a 5 minutos, el, cli- el clima de aquí, la verdad que quitando 2 semanas estas lluvias que han venido, no puedo quejarme del mal tiempo que hace. O sea, Sí. luego, en la zona en la que estoy, muchos sitios nos pillan bastante bien para ir, muy cerquita, por ejemplo, Sintra, Cascais, te coges el coche en una tarde y puedes ir perfectamente, en una hora estás. Ujú. Y pues al final, a mí que también me gusta descansar y viajar,
Aquí lo puedo tener todo. Me cojo el coche, me apetece descansar un día en Cascais, me voy a Cascais a la playa. Me apetece, me pilla muy cerca. Y luego con el tema del portugués, pues la verdad que muy bien. Es muy parecido al español. Ujú. Si hablamos despacio, al final nos entendemos. Hay gente que percibe más, hay gente que percibe menos. Pero normalmente con todas las chicas, la verdad que yo me entiendo súper bien. Encima a mí, que me encanta hablar, porque me encanta hablar, eh, estoy siempre hablando con ellas y al final hablas un poco portuñol, ¿no? Ujú. Metes palabras, estás hablando en español y te salen, metes palabras en portugués con ellas. Y al final te entiendes. Ellas también a veces intentan meter palabras en español y te entiendes. Sí, la verdad es que el portugués es un idioma, ¿cómo lo llaman? El idioma de los sonidos, creo que es al Al portugués. portugués. Sí, y además dilo claro, Sara, el agua del Atlántico está muy fría, ¿eh? Que mucho que la El agua del pronuncies y tal. Atlántico está muy fría, sí, está muy fría. Hay que admitirlo que sí. Sara, pues la verdad es que ha sido un placer estar contigo aquí un ratito, estar aquí con nosotros en Madrileños por el Fútbol, que hayas tenido la disponibilidad de estar con nosotros un ratito aquí. No sé si quieres mandar algún mensaje más. Yo te quiero hacer una pregunta que siempre se la preguntamos a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras. Aquellos jugadores, jugadoras en tu caso, bueno, de los dos, jugadores y jugadoras, que tengan ese pavor, no ese miedo cuando les llega una oferta de fuera de Madrid, vamos a centrarnos en los madrileños, de fuera de Madrid, que tengan un poquito ese miedo y dicen, y si me voy de España y si tal, no sé. Aquellos que son reticentes a la salida, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que con miedo no se va a ningún lado. Que llega un momento que cuando te presentan esas oportunidades pueden ser, como dicen, es un tren que pasa y a lo mejor puede no volver a pasar, o a lo mejor puede que sí, pero al final hay que hacerlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Y lo tienes que hacer con miedo. Y vas a ver que no solo es lo que está en Madrid o está en España en este caso, hay un mundo increíble para conocer a gente. Y lo que yo hablo muchas veces, no lo vas a hacer cuando formes una familia, cuando tengas 30 años, te lo vas a pensar el doble. Pero ahora que estás tú solo, que te tienes que cuidar a ti y bastante tienes, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, conocer a gente, conocer mundo y más en nuestra profesión, ¿no? Que al final es que es lo más bonito, ¿no? Jugar al fútbol. Me ha gustado esa frase que dice que pues si tienes miedo hay que hacerlo con miedo. Así que ese Hay sí que o hacerlo sí con miedo. hacia adelante. Y otra que se me ha olvidado preguntarte, que siempre le preguntamos a nuestros madrileños, el tema gastronómico. Habrás comido mucho bacalao allí, ¿no? El plato típico Pues de Portugal, no sé, la gastronomía eso muy bien, ¿no? O echas de menos cositas de aquí de Madrid, de España. a ver, tengo que admitir, y luego, como vean esto mis amigas de Portugal, se van a enfadar. Como en Madrid, no sé, o como en España, en el norte de España, no se come en ningún sitio. Pero, pero tengo que admitir que aquí se come bastante bien en muchos aspectos. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es la gastronomía cuando salgo fuera y, lógicamente, nosotros como futbolistas nos tenemos que cuidar, porque nos tenemos que cuidar, es así, es parte de nuestro trabajo, pero la comida, el bacalao, por ejemplo, está muy bueno. En Porto o en Braga, la francesiña, ¿no? El plato típico también está muy Sí. bueno. Por ejemplo, así de anécdota, aquí los miércoles, en un bar cerca de donde nosotros vivimos, siempre hacen cocido portugués, ¿no? Y aquí en la Ah, sí. casa, sí, algunas chicas nos gusta bastante. Entonces, todos los Ujú. miércoles lo tenemos como tradición, venir de entrenar y irnos a comer al bar ese, que es un bar, nada, pues un bar típico de Portugal, donde hacen comida portuguesa y los miércoles he cocido portugués. Así que todos los miércoles vamos para allá a comer cocido portugués. Yo la verdad es que, mira, ya que estás aquí, ya que tú estás en Portugal, yo que el pueblo donde, bueno, pues donde veraneo casi siempre, ¿no? El pueblo de mi madre que está cerquita de Portugal, ¿no? Está en la zona de Vilaformoso, ya más hacia el norte de Lisboa. Hay una cosa riquísima, apúntatela Sergio tú también, que está aquí nuestro técnico, y apúntatela tú, Sara. Hay una cosa allí que, mira que a mí las porras y los churros me encantan. Y hay una cosa que hacen que se llama farturas, que están muy buenas. Así que, Sara, de verdad,
Si lo tenéis Vale. allí apúntatelo, porque de verdad es como el Me lo, churro de la porra de aquí, pero le meten canela y le meten más consistencia dentro. Así que sé que es mucha grasa, que para los deportistas no será tan bueno, pero de verdad, es un plato fantástico. habrá que probarlo, habrá que probarlo. Se lo diré a las chicas para probarlo. Claro que sí. Bueno, Sara, ya la última, ya entramos en la recta final. Lo que decíamos, gracias por tu disponibilidad. Y nada, aquí tienes la tele, aquí puedes mandar un último mensaje, decir lo que tú quieras, esto es para ti, así que todo tuyo. Nada, pues lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Que al final hay que volar del nido, ¿no? Y sobre todo cuando tienes que perseguir tu sueño, al final hay dos balanzas. O si lo quieres perseguir es arriesgar todo, o si no lo quieres perseguir y quedarte aquí. Entonces, eso va a depender mucho de la persona, pero yo digo que al final, si tú te fijas en tus referentes no han llegado por no arriesgar. Y si quieres estar con ellos y jugar con ellos y conocerlos en persona, tienes que arriesgar. Así que, como hemos dicho antes, si tienes miedo, hazlo con miedo. Pues nos quedamos con esa frase, claro que sí, Sara. Pues nada, esta ha sido Sara García, jugadora del Racing Power de Portugal. Sara García, de verdad ha sido un placer y te esperamos aquí, que estamos en el Ernesto Cotorruelo, que lo conocerás de sobra. Así que cuando Mucho. quieras, pásate, por supuesto, que aquí te esperamos. Así que de verdad, un abrazo Genial. muy fuerte y que te vaya muy, muy bien, ¿eh? De verdad. Nada. Muchas gracias por invitarme y por tener este ratito conmigo. Esta ha sido Sara García, jugadora del Racing Power. La semana que viene, mucho más aquí, por supuesto, en RFFM Play, en Madrileños por el Fútbol, aquí en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Un saludo y hasta otra. Adiós.